Hola, buenas tardes. En nombre de la empresa de desarrollo urbano Edu, les damos la bienvenida a esta tarde de tertulia. Una tertulia muy especial y es que vamos a hablar de la Navidad, del origen de la historia de la Navidad, de las principales costumbres que tenemos y que revivimos cada año en nuestros hogares para celebrar esta época tan especial del año. Y para eso tengo un invitado muy especial, es historiador, es especialista en patrimonio. Se trata de Daniel Ramírez, es comunicador social, miembro de la Academia Antioqueña de Historia y también es coordinador de la Red de Creación Audiovisual de la Alcaldía de Medellín. Así que vamos a darle la bienvenida a Daniel, bienvenida a esta tarde de tertulia. Una que nos va a acompañar en esta tarde contándonos todas esas historias y datos curiosos que no conocemos de la Navidad. Daniel, buenas tardes, bienvenido a esta tarde de tertulia. Buenas tardes, Mónica. Qué gusto estar en este espacio contigo compartiendo esas historias que atañen tanto de nuestra historia y tradiciones. Así es, y es que estamos llenos de mucha Navidad. Vamos a hablar de la natilla, del arbolito de Navidad, de las campanas, porque es que cada año el plan es adornar, decorar la Navidad, rezar las novenas, prender las velitas, pero poco sabemos de dónde vienen esas costumbres y por qué las seguimos celebrando todavía. Efectivamente, sí, Mónica, tienes toda la razón. Y qué gusto cuando llega el 1 de diciembre o quienes desde antes ya lo están preparando. Un saludo muy especial a las personas que se conectan y a quienes nos acompañan en esta transmisión. Y qué grato poder conocer esa historia de todos estos detalles de esta tradición. Así es, los dejo entonces con Daniel, que va a ser nuestro guía, quien nos va a contar y nos va a sorprender porque tenemos muchos datos curiosos en esta tertulia. Espero que les guste muchísimo, que se la disfruten en casa, en familia, con los amigos. Seguimos cuidándonos en casa, pero disfrutando de temas tan interesantes como este que nos compartes tú en la tarde de hoy, Daniel. Efectivamente, con el mayor gusto. Y bueno, entonces vamos entonces a hablar un poco de esta Navidad, de esas tradiciones que hacen parte del legado de nuestros ancestros y estas tradiciones de fin de año, unas celebraciones, tradiciones, costumbres que han pasado de generación en generación. Es importante efectivamente esto que mencionabas, Mónica, como en nuestros hogares tenemos un gran recuerdo de la Navidad. Por lo general, cuando estábamos o en las novenas o armando el arbolito, la tía preparando los buñuelos o algunos de la casa decorando. Entonces, qué grato que recordemos con cariño estas tradiciones y que vamos a hablar entonces en este rato de cómo llegan esas tradiciones a nuestra región, a nuestro país y cómo pasan a formar parte de nuestra vida. Un saludo muy especial entonces a quienes se conectan en esta transmisión, a la empresa de desarrollo urbano por este tipo de espacios que nos permiten conectar el entorno que habitamos con nuestras historias porque esto se convierte en patrimonio. Vamos a hablar entonces de la historia y origen de la Navidad. Vamos a entender de dónde vienen estas tradiciones. Empecemos entonces con un contexto que nos ubicará en el espacio, en el tiempo y nos permitirá entender el porqué y significado. Debemos pensar entonces que Navidad, el término Navidad viene de un término latín que hace referencia a nativitas o nativitas, que es nacimiento. Entonces, en esta época se conmemora el nacimiento y vamos a verlo a lo largo de las distintas culturas que forman parte de nuestra historia, cómo se ha configurado desde hace siglos hasta la actualidad. Vamos a entrar entonces en esta historia. Antes vamos a hacer una aclaración para tener en cuenta en todas las imágenes que tendremos en esta presentación. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país y algunos lugares del mundo. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Bueno, vamos a encontrar que en esta historia de Navidad tendremos mucha información, tendremos muchos contextos, hay distintas tesis o teorías sobre los orígenes. Vamos a abordar efectivamente ciertas referencias históricas, bibliográficas y académicas que nos permitirán abordar este contexto entonces. Al final tendremos lugar a un espacio por si tenemos inquietudes y vamos a comenzar con este gran contexto. Somos muy dados a mirar el entorno en el que estamos, el entorno cercano, pero a veces pasamos por alto que somos el resultado de una cantidad de migraciones, de una cantidad de historias. Acá podemos ver América, Europa y África y cómo nuestros ancestros llegan de estos territorios. Debemos recordar que estamos en América
Acá ya teníamos parte de nuestros ancestros, los ancestros nativos. En esta zona de Antioquia encontraríamos principalmente la gran familia Caribe, que estaba compuesta a su vez por muchos pueblos. Luego de Europa llegarían nuestros ancestros españoles, por eso hablamos castellano, tenemos todas estas tradiciones que llegan de España y tenemos una cantidad de formas y costumbres, porque no solo nos llega religión, sino que llegan las universidades, la infraestructura, las bibliotecas, los colegios, los hospitales. Entonces vemos cómo llegan estos migrantes con una maleta cultural, que si bien tiene luces y sombras, ha forjado mucho de lo que tenemos. También tenemos en esta historia un tercer actor, que fue el ancestro africano. Estos ancestros africanos llegaban efectivamente de las costas y tenemos de las migraciones que llegan a Antioquia principalmente de Ghana, Guinea, Benín y Nigeria. Fueron las poblaciones que llegaron a este territorio. Cuando entendemos estas migraciones, entendemos que estos pueblos se encuentran y entendemos que sus tradiciones y costumbres se fusionan para convertirse en lo que se conoce como el sentido profundo, es decir, el etos, que configura la cosmovisión que tenemos como personas, como familias y como pueblos. Vamos a hablar y entender un poco todo esto más adelante. ¿Por qué es importante tener estas referencias? Porque debemos entender que en 1492, que llegan los españoles, llegan nuestros ancestros españoles, de ahí nuestros apellidos, empiezan a llegar una serie de tradiciones. De hecho, la primera Navidad se celebra en cercanías a Cuba, en cercanías a Haití, en lo que se conocía como la isla la Española, en 1492. Ahí tiene lugar la primera celebración de la Navidad y desde ese momento, hace ya varios siglos, hemos estado celebrándola y recordando efectivamente esta gran tradición. Vamos a mirar entonces este gráfico. Vamos a ver de qué partes de España llegan nuestros abuelos, porque con ellos llegan muchas de las preparaciones ricas que tenemos de nuestra natilla, nuestros buñuelos, las empanadas, el compartir en familia el fin de año. Acá tenemos a España, la península ibérica, y llegan pobladores a Antioquia, como lo recuerda el gran académico don Gabriel Arango Mejía, de zonas como el País Vasco, norte de España, frontera con Francia. ¿Y cómo así? Sí, es que España, eso está por allá muy lejos, pero es parte de nuestra historia. Si les cuento que del País Vasco, es decir, de esta zona, frontera con Francia, llegan apellidos como los Echeverri, los Echavarría, Chavarriaga, los Oquendo, los Upegui, los Osorio, los Arbeláez. Todos estos apellidos llegan de esta zona. Entonces vemos que son apellidos muy frecuentes. También tenemos una migración que llega de la zona de Asturias, norte de España, y ahí llegan muchas de nuestras costumbres. De esta zona del norte de España nos llega el compartir a fin de año con un gran cerdo. El cerdo, la marranada del 31 de diciembre. De ahí llega la costumbre, porque era compartir con el clan. A veces las cosas se nos vuelven paisaje, pero si les contáramos que aquí no había cerdos, no había vacas, no había gallinas, no había perros, no había ganado, no había una cantidad de animales que hoy conocemos, todos llegan de España. Entonces el cerdo efectivamente también procede de España y lo traen a este territorio por Santa Fe de Antioquia. También llegan migraciones de Andalucía, de allí un gran académico, Juan Manuel Moreno Aguiar, quien también nos ha facilitado información para parte de esta investigación. De Andalucía era que salían los barcos. La mayoría de los barcos salían de acá, luego pasaban por Cuba y luego entraban a Antioquia por lo que hoy conocemos como San Sebastián de Urabá. Y también tenemos otra migración que tenemos, por ejemplo, de Cataluña, de Barcelona y distintas zonas de España. Por eso muchos de nuestros apellidos tienen ese origen común. Ya que entendemos de dónde vienen muchos de esos fundadores, vamos a entender por qué tenemos muchas de sus tradiciones. Entonces vamos a pasar a hablar en esta historia de todos estos contextos. Si les cuento que durante el periodo de la colonia, o también conocido como el virreinato, este periodo, lo que se fue la colonización y conquista de Antioquia, principalmente conquistas hasta 1541, luego hasta 1800, 1810 tendríamos esta época virreinal. ¿Por qué es importante mencionar esto? Si yo les contara que por allá por 1800 es que América, acá llegan las uvas, aquí no teníamos uvas, pues para la preparación de vinos, llega la cebada, llegan las legumbres, lo que conocemos como garbanzos, lentejas, arvejas, eso aquí no existía.
Les cuento que llega el ganado, el cerdo, las gallinas, los caballos, los burros. Y también llegan las palomas, los perros y los gatos, porque ya pues en los Andes lo que teníamos eran las llamas y alpacas. Tenemos también que de estas migraciones nos llega los cueros, las pieles, el trabajo con curtimbres, el trigo, la avena, las almendras, las pasas, el arroz, los ajos, la cebolla, zanahoria y remolacha. Miremos qué cantidad de elementos tenemos a nuestra disposición gracias a lo fértil que es nuestra tierra, pero miremos que estos frutos no eran de acá. Lo que las abuelas o nosotros llamamos las coles, lo que es la col, el repollo, la lechuga, también llega de Europa. De ahí el nombre de la ensalada romana. Las peras, las manzanas, el limón, las naranjas, el quesito y la leche. Es importante entender todos estos ingredientes de dónde llegan porque con ellos es que hacemos nuestras preparaciones de Navidad. De hecho, cuando encontramos en crónicas, cuando los españoles expedicionarios pasaron por Amagá, ellos decían que se comían unas peras muy raras. Resulta que lo que estaban comiendo era aguacate, que ellos no lo conocían. Entonces vamos viendo cómo esta historia va conectando actores, lugares e ingredientes. Seguimos entonces avanzando a la entrada a Antioquia. Esta era la referencia que les hacía. En la antigüedad, por lo que hoy conocemos como el Golfo de Urabá, había una ruta que se llamaba la Antigua Ruta del Darién, que conectaba San Sebastián de Urabá, que era el santo al que se encomendaban los españoles, por eso lleva este nombre, con el territorio de lo que hoy conocemos como el Valle de Aburrá, teniendo unos puntos de paso muy importantes que fueron Río Negro, que fueron Marinilla, que fueron el Santuario. Esto lo podemos encontrar en las crónicas de Francisco Frías, el capellán, Fray Pedro Simón, un cronista, y Juan Bautista Sardela, un escriba. ¿Cuál es el punto o valor particular acá? Los tres personajes, los tres cronistas que nos dan efectivamente los documentos, eran religiosos. Y con ellos llega efectivamente esas tradiciones y llegan efectivamente todas esas tradiciones y costumbres de Navidad. La celebración no solo de la Eucaristía, sino del compartir en esos campamentos españoles que se llamaban el Real. Una vez que entendemos esto, continuamos avanzando en esta historia. Preparaciones navideñas tradicionales. Vamos a hablar de esas preparaciones que personalmente me encantan y creo que a la mayoría de las personas que nos acompañan, incluso pueden comentarnos en este momento si nos están viendo en transmisión directo por la plataforma de streaming o si nos están acompañando por YouTube o Facebook, pueden comentar cuál es esa preparación que más les gusta y vamos a conocer un poco de esos orígenes. Las preparaciones navideñas se pueden preparar en distintas épocas del año, hay unas que son frecuentes y otras que son muy especiales para compartir. Vamos a mirar entonces los sancochos o ajiacos o también, como le dicen en ciertas zonas del país, las sopas. Todas estas preparaciones nos llegan en su mayoría con los ancestros africanos. Ahorita vimos de qué partes venían. Estos ancestros africanos preparaban lo que eran los sancochos en los convites, donde habían bastantes personas para compartir. De ahí que el 1 de diciembre o el 25, ciertas épocas, preparamos ese sancocho. También en Bogotá ya lo que vemos como el ajiaco, que también hace parte de esto. Y también tiene un origen común en España con lo que es el cocido español, aunque el cocido sería en algunos momentos más parecido a un sudado, a lo que conocemos hoy como el sudado. Entonces vemos cómo llegan preparaciones que llegan de otros lugares y que son muy tradicionales aquí. Vamos a mirar otras preparaciones. Algo que nos encanta, el cerdo, la frijolada, de las alubias a los frijoles. Resulta que toda esta tradición del consumo del frijol, del consumo del chicharrón, del cerdo, nos llega, como les mencionaba ahorita, del norte de España, del País Vasco. Ellos ahí tenían una tradición de compartir no solo a fin de año, sino en ciertos momentos especiales. Se consumía el cerdo y era el símbolo de compartir con el clan, con la familia, con quienes me habían acompañado durante el año. Y más si llegaba la época de invierno, allá que tienen estaciones, cómo nos íbamos a preparar. Un saludo muy especial a doña Lucía Restrepo que nos acompaña y nos cuenta que la natilla antioqueña es su preferida. Ahorita efectivamente vamos a hablar entonces, doña Lucía, de dónde vienen esa natilla y esos manjares tan ricos que son tan tradicionales y que hacen parte de la celebración. Ese olor de la natilla, de la canela y de tantas preparaciones tan ricas que tenemos, sin duda, nutren los sentidos para apreciar y para meternos en ese ambiente de Navidad.
Entonces, como les mencionaba, el consumo del frijol, del cerdo, nos llega del País Vasco, las referencias que encontramos, por ejemplo, también en la obra o ponencias de el doctor Alejandro Ricaurte Cartagena, un gran conocedor de los territorios vascos y de cómo esa migración llega a Antioquia y de esos apellidos que aún se conservan en nuestro departamento. Como les mencioné, un saludo de nuevo a quienes nos acompañan ahora. Vamos a tratar de hablar un poco rápido para tener todos esos contextos e información que atañe a este tema. Miremos, por ejemplo, esta imagen cortesía del Buró Medellín. Miremos a la izquierda, vemos una celebración en una colonia vasca, una colonia de descendientes vascos. Miremos los trajes típicos del País Vasco. Ahora miremos una mujer silletera de Santa Elena. ¿Será que el atuendo se parece? Y no solo el atuendo, esas bellas mujeres. Miremos qué tan bonito que esas tradiciones han pasado siglos y aún se mantienen. Por eso cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa, porque ahí está representada nuestra historia y ese legado. Miremos nuestros atuendos tradicionales que heredamos de nuestros ancestros, cómo se mantienen hasta nuestros días. Vamos a mirar por acá, tengo acá varias de las pantallas. Aquí muchas gracias a quienes están conectados. Continuando entonces, vemos acá estas preparaciones y vemos estos trajes tradicionales del territorio vasco. Entre mitos y leyendas. En diciembre es muy frecuente nuestro desfile de mitos y leyendas, y en nuestra vida en las zonas rurales las historias y los mitos o los espantos o esas historias que nos contábamos con los abuelos o con los primos, pensemos que eso también hace parte de cuando las costumbres pasan de generación en generación, se convierten en tradiciones. A su vez, estas tradiciones se convierten en cultura y esta cultura se convierte en el sentido profundo que llamamos el ethos. Todos estos mitos hacen parte de lo que se conocen como seres féricos, seres que están en otros planos y que los encontrábamos en nuestros ancestros nativos, nuestros ancestros africanos y en nuestros ancestros europeos. Por eso la madre del agua, la madre del bosque, la llorona, la madre monte, en esta escultura que vemos acá. Entonces pensemos cómo son representaciones de las creencias y mitos que tenían estos pobladores. ¿A qué vamos con esto? Si estamos en un pueblo, vamos a encontrar que lo importante del pueblo es mantenerlo unido para su crecimiento. Entonces, ¿qué le decían a la gente? No se vaya por allá, que por allá espantan. Entonces, con esto lográbamos que la urbe se mantuviera cercana. También que infundar el temor a Dios, efectivamente, lo piadoso y las tradiciones de la fe, en el tenerle miedo a este tipo de seres. Entonces, por eso mejor vaya a misa, mejor haga oración. Entonces, miremos cómo se va fusionando todo esto con una serie de conductas que hasta nuestros tiempos han llegado. Acá llegamos efectivamente, como mencionábamos con doña Lucía, los postres, esas preparaciones también que han caracterizado estas navidades. Podemos tener el manjar, podemos tener el arroz con leche o podemos tener la natilla. Vamos entonces que la natilla, digamos, es una de los principales postres que consumimos en estas épocas. Se denomina natilla por ser una preparación similar a la nata. De ahí, por ser una textura cremosa, su nombre de natilla. Las natillas son tradicionales españolas, nos llegan del territorio español y su historia se ha encontrado documentada incluso al norte de España, llegando a Francia, donde en monasterios, en conventos y en otros lugares religiosos se preparaba para repartirle a las personas, porque son preparaciones que llevan pocos ingredientes de bajo costo. La natilla española es blanca por los ingredientes que tiene. Cuando llega a nuestro territorio, nosotros no teníamos ciertos ingredientes que estaban disponibles allá. Por esta razón es que, permítanme, por esta razón es que la natilla de nuestro territorio se prepara con panela y se prepara con maíz. Ahí tenemos entonces que la panela que llega del territorio africano, la panela llega de la caña africana, que luego llevan a España y luego la traen a Antioquia, a Colombia, después de un proceso de aclimatación. Por eso es que nuestra natilla tiene un color característico, un tono caramelo. También el manjar, el arroz con leche, todas las preparaciones que sean dulces, con leches y que sean efectivamente con una textura como la del arroz que vemos en esta imagen, son preparaciones que nos llegan del norte de Europa. ¿Por qué el norte de Europa? Porque muchos de los pueblos españoles descienden de pueblos antiguos como los llamados indoeuropeos, como los
celtas, los íberos, los suevos, los alanos, los visigodos. Estos pueblos nórdicos, germánicos, indoeuropeos tenían esta serie de preparaciones de dulce con lácteos. Esto lo podemos de pronto cuando hemos podido mirar el trabajo de Daniel Gómez Aragonés, historiador y académico y escritor, o también de un gran maestro, Óscar Cuartas del Real, quien efectivamente en ese ejercicio de reconocimiento de todas estas preparaciones muestra cómo han viajado a través del tiempo hasta llegar a ser parte de nuestra historia. Entonces creo que aquí ya doña Lucía conoce un poco de dónde llegan estas preparaciones tan tradicionales. También en nuestra historia hay unos personajes muy particulares que vemos un poco alejados. Resulta que en España tuvo lugar una ocupación musulmana, es decir, los musulmanes invadieron España por 7 siglos, 700 años de ocupación musulmana en España. Entonces a veces, es que los españoles nos invadieron. No, es que a España también habían llegado otros pueblos y esto pasó, es un fenómeno geopolítico que ha pasado en todos los territorios del mundo y como sociedad debemos afrontar y mejorar, efectivamente buscando esa interacción y todo ese legado que queda. Pensemos que durante estos 7 siglos que estuvieron los musulmanes en España, de ahí nos llegan una gran, digamos, tradición. ¿A qué vamos con esto? Palabras que tienen, digamos, el al, la partícula al, alfiler, alpargata, alforja, almojábana, palabras como jarra, alpujarra, almohada, son de origen musulmán y aún las conservamos. Lo que llamamos la parva también. Entonces vemos que de ellos nos queda mucho. De hecho, apellidos como el Rúa, el Roa, el Medina, el Jara, son apellidos de origen árabe que aún se conservan. De estos ancestros musulmanes, de esta migración musulmana, llega lo que conocemos como los dulces de sartén. Las preparaciones de Navidad también tienen lo que son dulces de sartén y amasijos. Los dulces de sartén son estas preparaciones que estamos viendo en pantalla. Estamos hablando de los churros, que son deliciosos, y estamos hablando de las hojuelas, que también en otro tiempo fueron llamadas orejuelas. Recordemos que en ese tiempo no tenían azúcar, entonces se endulzaban con miel. Lo que es el azúcar es algo muy reciente, porque el cultivo de la caña en Europa y en América se da en un periodo tardío. La caña es africana. De África los españoles la llevan a España, la someten a una aclimatación y luego llegan y la traen a América para poder que pegaran en el clima de trópico andino. Entonces ya por eso fue que tenemos luego con azúcar y le tenemos a los churros y a las hojuelas el azúcar, pero antes era con miel. Entonces aquí vemos estos dulces de sartén y de dónde vienen, entender que vienen de estas migraciones. Acá la bandeja paisa, nuestro plato típico delicioso, creo que a las personas que nos acompañan les debe también encantar esta preparación. Esta es una preparación tradicional y es muy interesante porque cuando vemos nuestro plato típico también es similar a nuestra historia. Tiene muchos ingredientes y muchos orígenes. Resulta que nuestra bandeja paisa es un plato que se ha convertido en típico porque principalmente lo consumían en todos los pobladores de Antioquia, pero se hizo muy particular el consumo de este plato por parte de los arrieros. A lomo de mula se conquistaron efectivamente todos estos territorios y ellos esto lo envolvían, lo que se llamaban envueltos o los fiambres. Y ellos, como tenían que hacer las encomiendas, que eran recorridos muy largos que se medían en distancias por tabacos, ellos consumían esto y para tratar de no hacer muchas paradas en el día, en un solo plato ponían las 3 comidas del día, por eso vemos que por lo general tiene 3 carnes. Entonces, en la bandeja paisa encontramos las ensaladas que muchas veces traen las coles que llegan de España. Tenemos también el frijol y granos que son locales. Tenemos el arroz que llega también de afuera. Tenemos, por ejemplo, el chorizo, que son embutidos. Todos estos embutidos nos llegan de España, Inglaterra, Reino Unido, Alemania. Tenemos el consumo del cerdo, el chicharrón que llega de España. Y vemos cómo nuestra bandeja paisa tiene esos ingredientes. El guarapo o agua dulce, que también es muy rica, llega con los ancestros africanos. Ellos efectivamente traen lo que es la panela. Acá vemos otra preparación muy rica. Notamos que ahorita que hablábamos de los vascos, era muy el acento y el manejo de la R, Echavarría, Chavarriaga, Echeverri.
Esto es muy del País Vasco. Miremos que lo que hoy conocemos como la mazamorra, en la antigüedad se llamó mazamora. La mazamora, la masa de los moros, una preparación que hacía referencia a los pueblos árabes, pero se consumía en la península. Esto era un guisado que se hacía en los barcos con las legumbres que habían disponibles. Entonces a eso se le llamaba mazamora. Cuando esta preparación llega a México, le agregan el maíz. Y nosotros acá en Antioquia le agregamos la leche y pues con el ancestro vasco ya pasó de ser la mazamora a la mazamorra, María, pues. Y desde ahí tenemos nuestra tradicional mazamorra. Otra parte también son las arepas que son deliciosas, que compartimos en los asados, que compartimos día a día. Hay distintas tesis, pero cuando miramos documentos se encuentra mucho menciones de que es una preparación hecha con maíz, similar a preparaciones árabes. También encontramos que las poblaciones indígenas de lo que hoy es Venezuela hacían unas tortillas de maíz y esa también puede ser otra de los orígenes de la arepa. Vemos entonces cómo cuando miramos la gastronomía, cuando miramos la comida, entendemos muchos de nuestros orígenes. De nuevo quiero mandar un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Saben que al final pueden hacer también comentarnos sus inquietudes o pueden escribirnos en este momento comentándonos cuál es su plato preferido. Seguimos entonces avanzando en esta historia, de la historia de Navidad. Y vamos a hablar también de esto que personalmente me encanta. Vamos a hablar de los amasijos. Los amasijos, como habíamos hablado, hacen parte de esas preparaciones. Los dulces de sartén son las preparaciones que llegan con los árabes. Los amasijos son esas preparaciones que estaban en Europa y que también tienen distintos orígenes. Acá vemos algo que creo que personalmente me encanta y un saludo muy especial también a aquellas personas que yo sé que nos podemos ver, como decimos nosotros acá, mecateando esta preparación tan rica, y son las empanadas. La empanada tiene siglos, es una preparación que viene de empanar. Aquí vemos en este proceso una especie de tortillas. Cuando se molían los granos, cuando no se contaba con levadura, se lograban una especie de panes como tortillas, unos discos planos. Los que más hicieron frecuente esto fueron los pastores. Ellos tomaban esta tortilla, le ponían legumbres o le ponían madurados o cortes de embutido y luego lo cerraban. Y esto se lo llevaban para comer en el día durante la jornada. A esto se le llamaba empanar. Hacer esto, entonces me va a llevar un empanado. Y de ahí empiezan a surgir el nombre de la empanada. Vemos que en partes como Italia o Argentina la encontraremos con masa hojaldrada. Y luego acá, como sabemos, el origen de nuestro maíz, ya empezamos a prepararlas con maíz y hacerlas fritas. Entonces de ahí es que vienen nuestras empanadas. Un saludo muy especial, Vale, qué gusto que estés conectada en esta transmisión. Y efectivamente las empanadas y los buñuelos son deliciosos y hacen parte de cada una de las celebraciones y momentos que tenemos en nuestras Navidades. Incluso nos gustan tanto que creo que al igual de las arepas las compartimos durante el año. Acá otra preparación, otro de los amasijos. Este amasijo es delicioso, me encanta. Estamos hablando de los buñuelos. Resulta que parte de nuestros ancestros son los romanos. Nosotros tendemos a verlos como los de las películas, pero resulta que tenemos mucho en común y hacen parte de nuestra herencia. Los romanos, recordemos que ellos hicieron la conquista de Hispania, lo que hoy conocemos como España, y ahí hicieron asentamientos, tuvieron descendencia y crearon efectivamente ese gran legado. De hecho, apellidos como el Gómez, apellidos como el Quirós, de que viene de Quirius, apellidos como el Valencia, que también era Valentia, vienen de origen romano, o incluso algunos afirman que apellidos como el Gutiérrez puede tener también ese origen romano, al igual que el Gómez. Entonces vemos cómo se conserva ese legado. De hecho, de a mí también es el latín, las lenguas que manejamos. Y miremos esta preparación. Resulta que los romanos hacían una preparación que amasaban con los puños. A esta preparación se le denominaba puñuelos. Con el pasar del tiempo pasó a ser puñuelos, a ser buñuelos. Y en sus distintas formas es una preparación también muy deliciosa que consumimos en distintas celebraciones. Estas preparaciones y conectándolas también con lo que conocemos como la Navidad es una referencia que podemos encontrar en distintos lugares. ¿Por qué? Resulta que tenemos la Navidad cristiana, nuestra tradición católica, apostólica, romana, pero también hay una serie de vínculos de distintos pueblos, lo que se conoce como
sincretismo. El sincretismo es cuando yo tengo una costumbre o unas tradiciones y las fusiono de modo de llegar o a acuerdos o de modo de llegar a buscar que ambas se asimilen. ¿A qué vamos con esto? Resulta que el fin de año, el 25 de diciembre, estas semanas son muy importantes para todas las culturas porque es el cambio de estación, es el solsticio de invierno. Entonces, desde los romanos, esto lo podemos ver con el gran sacerdote y académico don Diego Alberto Uribe, cuando vemos, por ejemplo, la celebración del Sol Invictus. El Sol Invictus era la fiesta del Sol, las Saturninas que se hacían en Roma para el 25 de diciembre. Y nosotros ahí es el nacimiento del Sol, luego ya llega, no, pero es el nacimiento de Cristo. Pero luego llegarían mucho antes también estarían los pueblos celtas, que con la celebración de su tradicional Yule o Yule. Entonces ahorita vamos a entender un poco cómo vamos conectando todo esto. Un saludo muy especial, doña Olga. Gracias por sumarte a esta transmisión. Bueno, preparaciones, creo que así como tenemos sincretismo en nuestras creencias, también en nuestra gastronomía. Resulta que muchas de las preparaciones, como se hacen en Europa, se tienen su forma propia en América y su forma propia en Antioquia. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, el bocadillo, lo que conocemos como el bocadillo, es español. En España se llama dulce de membrillo y se prepara con un fruto llamado del árbol del mismo nombre, del árbol de membrillo. Resulta que cuando los españoles llegaron acá no encontraron membrillo. Lo más parecido fue la guayaba. Entonces empezaron a prepararlo con guayaba y ahí tenemos el bocadillo. Entonces nuestro bocadillo es algo autóctono. Las empanadas en maíz y fritas son muy de acá, son muy autóctonas. Entonces vemos cómo ahorita muchas de las preparaciones toman su forma y se adaptan al consumo que hacemos acá y a los ingredientes que tenemos nosotros acá disponibles. Seguimos avanzando. La novena de aguinaldos. Creo que la novena también hace parte de esas tradiciones hermosas en que compartíamos en familia y que lo compartimos y que la invitación es efectivamente mantenerlas porque es parte de nuestra historia y legado. La novena de aguinaldo, todo el término de novena viene de novem en latín, que quiere decir 9. 9 días, pueden ser seguidos o pueden ser por semanas, en el que haces una petición, plegaria o solicitud. Nosotros tenemos varias novenas, pero una de las más reconocidas es la novena de aguinaldos, que tiene lugar en diciembre, antes del nacimiento. Y es un espacio de compartir y es una tradición porque cuando compartimos en familia, compartimos con la gente, recordamos ese sentido de la unidad y de la convivencia que hace parte, digamos, de nuestro sentido como sociedad y que es importante tener. Resulta que los pueblos nórdicos o pueblos indoeuropeos como los celtas, a veces vemos los vikingos, los celtas, los normandos como pueblos lejanos, pero ellos también hacen parte de nuestra historia. Ellos tenían la tradición de a fin de año de regalar lo que se llamaba el eguinat o eguinats, que eran los aguinaldos. Estos pueblos al final del año compartían el fuego, compartían frutos secos, compartían madurados, compartían presas de caza con sus vecinos o con su familia, porque llegaba el invierno y era una época de estar juntos, de protegernos mientras pasaba esta estación. Entonces se hacían regalos. Y de ahí viene precisamente el eguinat, que luego conoceríamos como el aguinaldo. Luego, los romanos a fin de año tenían un pago para sus trabajadores. Este pago a los trabajadores romanos se le llamaba el estrene o estrena. De ahí tenemos el estrén de diciembre. Me voy a comprar el estrén con el pago de diciembre. Eso viene desde los romanos y aún conservamos eso. A pesar de que han pasado siglos, miremos cómo se conservan esta serie de tradiciones. Entonces, ahí entendemos, aquí vemos en una imagen también de archivo, unas de las novenas que hacían Coltejer con las familias, hijos de los empleados y también con vecinos del sector. Entonces vemos cómo la Navidad se convierte en un punto de encuentro, es un simbolismo que nos conecta como pueblo y como colectivo. Seguimos avanzando en esta historia y ahora vamos a hablar un poquito de este pueblo celta que les mencionaba. De los celtas tenemos mucha tradición porque los celtas son parte de los ancestros de los españoles. Los pueblos celtas habitaron centro, norte, algunas partes del sur de Europa. Y de ellos vienen muchas de nuestras tradiciones y costumbres. De hecho, de ellos nos llega el arbolito de Navidad. Resulta que los celtas eran también, al igual que nuestros pueblos nativos, tenían cultos solares. Acá vemos una representación de una rueda solar o céltica, que luego ya sería fusionada con la cruz católica, con la cruz cristiana. Entonces, a esto es lo que le denominamos el sincretismo.
Esto es lo que se denomina el sincretismo. ¿Y qué representa esta rueda solar? Representa el curso del Sol en el cielo. También hace referencia a las 4 estaciones del año. Prestemos atención a esto, las 4 estaciones del año, que esto lo volveremos a ver. Miremos la forma de estos hogares que habitaban los celtas. Todos hemos ido a una casa de campo, a una finca o a un parque de un pueblo y encontramos el kiosco. Los kioscos, el kiosco se caracteriza por ser una forma redondeada. Resulta que los kioscos y esta forma de arquitectura era muy de los celtas, a partir de que ellos hacían estas edificaciones, aunque también las malocas nativas tenían algunas de esta forma. Resulta que los celtas decían que un lugar que no tiene esquinas no da espacio a los espíritus. Entonces, que un lugar que tiene forma de una circunferencia no tiene espíritus ni malas energías. Entonces, de ahí vienen esas tradiciones de esas construcciones con una forma circular. De los celtas, entonces, ellos tenían la época del Yule, que era el solsticio de invierno, el cambio de estación, el nacimiento del sol, la fertilidad de la tierra. Y por este tiempo, ellos tenían la costumbre de tomar un árbol, los pueblos celtas eran muchos y estaban en muchas zonas. Entonces, podemos encontrar, algunos cortaban el árbol, lo trasladaban, otros en el mismo lugar lo adornaban con velas y manzanas, agradeciendo a la naturaleza por las cosechas y pidiendo también unas nuevas cosechas. De ahí también que se haga una comparación con el Yggdrasil, árbol de la mitología nórdica, que tiene 9 reinos o 9 mundos, de ahí también que conectado con el Noven, y aquí vemos que las esferas, las bolas de Navidad, representan cada uno de esos 9 mundos de la mitología nórdica, que se fusiona. Y uno dice, venga, pero ¿por qué nosotros, si somos católicos, si somos colombianos, somos antioqueños, por qué estamos hablando de estos pueblos nórdicos? Recordemos que el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, llegó a los territorios celtas con la religión católica. Entonces ahí se fusionan todas estas tradiciones para que los celtas no perdieran sus tradiciones o digamos no desconectarlos por completo, se fusionaban con la tradición católica. Lo mismo que pasó en Roma con el Sol Invictus, que era una tradición pagana y luego se cambia por el nacimiento de Cristo. Seguimos avanzando en esta historia. Vamos a mirar por acá. Un saludo a MK Gómez. El tema del tamal efectivamente va conectado con los envueltos, con las preparaciones de envueltos que se llevaban los arrieros, y el tamal totalmente es una preparación muy tradicional y local. Vamos a mirar acá también, esperamos un saludo a quienes están conectados en las distintas redes. Nos menciona doña Lucía que la mamá les hacía el manjar blanco dulce, es delicioso y lo he visto también mucho que se conserva en Barbosa. El tomate de árbol mora era una Navidad muy especial y nos dejó por herencia el pesebre. Creo que ahorita podemos hablar un poco del pesebre. Muchas gracias por sus comentarios y por acompañarnos en esta transmisión. Seguimos entonces hablando de esa serie de contextos. Vamos a mirar el árbol de Navidad, cómo llega a Antioquia y cómo ha cambiado. En esta imagen del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, un material muy valioso y custodiado que se ha convertido archivo patrimonial declarado por la UNESCO, vemos esta foto de 1957. Este mismo, vemos el árbol se hacía con algodón, conserva las esferas. Vemos que hay una alusión a la nieve con el algodón. Y miremos esta foto tan hermosa, miremos cómo lo que se hacía hace varias décadas aún se hace. Y recordemos que el suministro eléctrico cambió mucho, porque es que antes el día duraba hasta que se apagaba el sol. A partir de que llega el suministro eléctrico, empezamos a tener la iluminación nocturna y empezó a cambiarse esa fiesta como la conocemos hoy. Efectivamente, un saludo muy especial, Damas Amarillas, que se conecta y nos dicen que esas viejas tradiciones se han ido perdiendo. Y Navidad es un mes que aman muchísimo y creo que lo amamos también muchísimo porque nos conecta con nuestro pasado. Y efectivamente agradecemos a la Edu Medellín porque este tipo de espacio nos permite entender los lugares que habitamos y cómo el desarrollo mantiene ese vínculo con el patrimonio, que es tan importante. Seguimos entonces, miremos acá las coronas, estas coronas también muy características, es uno de los, digamos, adornos que más me gustan a mí en la Navidad, me recuerdan mucho a mi tía abuela, que ella nos enseñó y nos inculcó mucho estos valores y estas historias desde niños hicieron parte de nuestra vida. Esta es la corona de Adviento o corona de advenimiento. Esta llega con la tradición católica y también fue una forma que se toma de los celtas. También los romanos la hacían con laurel y ahí tienen las bolitas de muérdago. Resulta que la corona de Adviento o advenimiento, recuerdan ahorita que vimos la rueda solar, que era un círculo con una cruz. Miremos acá, también se hace la representación del círculo con la cruz
con 4 velas. Esta corona de Adviento o Advenimiento estaba presente en las casas y, digamos, posadas celtas durante el invierno. Y se dejaba una mecha, vela o cebo, porque las velas ahorita son muy plays. Antes no se encontraban velas tan fácil. De hecho, la persona que hacía las velas le llamaban el candelabro. Y nosotros aún conservamos como el soporte para las velas, pero realmente el candelabro era quien hacía las velas. Un saludo muy especial, Camilo Marín, qué gusto que estés en esta transmisión, una persona también que sé que valora nuestra historia y patrimonio, que hemos podido compartir varios espacios. Camilo, muchas gracias por tu comentario y por acompañarnos en esta transmisión. Y entonces estas coronas se encendía una vela o mecha o llama cada semana del mes de diciembre. Entonces vemos que era una pieza ornamental, pero que también cobraba un valor simbólico y un ritual. De ahí vemos esos rituales que incluso llegan hasta fin de año, hasta el 31 que tenemos los agüeros, el tema de las prácticas mágicas. Seguimos avanzando rápidamente para terminar de ver este contexto. Las campanas que vemos acá efectivamente con los muérdagos. Las campanas, el simbolismo es que las campanas ahuyentan los malos espíritus. Por eso las campanas de las iglesias redoblan varias veces al día y por eso las campanas están presentes en las puertas para proteger nuestro hogar de los malos espíritus. Y vemos también el simbolismo con las velas. La luz que simboliza el nacimiento, la vida. Y esta luz también es el calor de hogar. La tradición de velas nos llega de la fiesta del fuego, que era celta, el compartir la llama del fuego con nuestras familias o vecinos. De ahí que hay personas que acostumbran a regalar el fuego en estas fechas y es digamos, una tradición muy simbólica. Seguimos avanzando en esta historia. Miremos qué tal estas preparaciones. Ahorita hablamos del Yule o de la Yule celta. Miremos el pastel de Yule. Este pastel de Yule, el primero que vemos a la izquierda, esta es una preparación de países nórdicos. Miren, el pastel de Yule simboliza un tronco cortado, el tronco del árbol de Navidad al que se le rendía, pues el que se adornaba para agradecer los frutos que habíamos recibido en el año. ¿Será que se parece a nuestro pionono o a nuestro rollo rojo? Ya sabemos, un saludo especial a Diana Carolina Villárraga que se nos acompaña. Y miremos Villárraga, particularmente ahorita que estuvimos hablando de la historia de apellidos vascos, acá Villárraga es un apellido vasco. Y miremos cómo estas preparaciones llegan hasta nuestros días. Y la vemos en la panadería, hacen parte de la parva y no sabemos a veces esos orígenes. También el consumo del jamón de Yule, que es lo que nosotros ya lo acostumbramos como el pernil también. Nosotros acá consumimos el pernil muchas veces en cenas de Navidad. El Papá Noel o los viejos Noeles es una de las figuras que más aprecio y pues me ha generado a lo largo de mi vida y creo que a muchas personas y nos conectan, aunque es también una tradición, digamos, que llega un poco más tardía. ¿Por qué llega a Colombia? Principalmente por campañas de productos de refrescos o gaseosas que conocemos, una gaseosa que cada año hace su campaña con Papá Noel y que tiene el color rojo y blanco. Ellos traen mucho de Norteamérica la figura de Papá Noel y acá empezamos con las figuras a representarlas. También la tradición de San Nicolás. El santo, San Nicolás es un santo muy representativo para la religión católica y de ahí también surge el Santa Claus, que era un religioso de una familia de alta alcurnia que también tenía muchas donaciones y hacía muchos aportes a las personas de escasos recursos. Y también, exacto, brazo del reino liberal, que también es el nombre de los rollos rojos. Y vemos acá la figura de Odín, el efectivamente padre dios nórdico de la mitología y de las sagas islandesas y nórdicas. Y vemos acá cómo hace parte también de estos símbolos y cómo conecta con toda esta tradición antigua y pagana. Seguimos avanzando. Esto es lo que denominamos el sincretismo. Entonces no se trata de buenos o malos, sino ver cómo cada una de estas celebraciones nos muestra entre líneas nuestra historia y orígenes. Seguimos avanzando. La tradición vamos de la pastorela al pesebre. Hay distintas menciones sobre el tema de los pesebres. La mención principal que conocemos con mucha frecuencia es la de San Francisco de Asís, por ahí en 1222-23, que empiezan a celebrar, a hacer una representación del pesebre. Recordemos que antes era prohibido hacer representaciones de figuras religiosas. Todo se dejaba al plano espiritual y no se podían representar con materiales físicos. Luego llegaron estas representaciones. También el sacerdote don Diego Alberto Uribe nos recuerda que los romanos hacían exhibiciones de reliquias y que también llega la tradición de exhibir piezas religiosas.
Entonces vemos que en México, antes de que se hicieran los pesebres, había una tradición que se llamaba la pastorela o las pastorelas, y es actuaciones, obras de teatro donde se representa el nacimiento y momentos efectivamente de estas celebraciones, y luego esta pastorela ya pasa a una pieza física que es el pesebre en sus distintas manifestaciones. Incluso algunos se adaptan al lugar donde se haga el pesebre. Entonces, en Perú, en Ecuador, hay representaciones personalizadas de cada uno de estos pesebres. Seguimos avanzando en esta historia de las rifas y natilleras. Vemos efectivamente tradiciones que son anuales del ahorro, ahorros programados, compartir para hacer colectas de beneficencia. Miremos acá, por ejemplo, esta rifa. Esta es una rifa de 1942. Miremos qué particular, valía 20 centavos y es por la rifa de viviendas. Se van a rifar unas casas. Y esto hace parte del archivo de la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, y vemos efectivamente cómo va cambiando el tiempo. Miremos que esta tradición, esta celebración, esta rifa fue hecha en plena Segunda Guerra Mundial, y cómo este tipo de piezas se convierten en un elemento que nos conecta con el pasado. La preparación del muñeco de Año Viejo. O sea, creo que todos hemos presenciado, estado, quemado o hecho un muñeco de Año Viejo. Todo empieza desde la preparación. Vamos a armarlo, consiga la ropa, quién va a poner los zapatos, vea, esa mano le quedó más grande que la otra. Y ahí se ha ido manteniendo esa tradición. Resulta que nuestro muñeco de Año Viejo es una tradición muy particular. Conecta con los celtas, que también hacían ritos funerarios con fuego, con los vascos. Ellos tienen una figura que se llama el olencero. Ya sabemos que del País Vasco tenemos una gran línea, y de los navarros, de otra zona de España. Entonces vemos cómo nosotros, acá nuestros abuelos traen esa costumbre de quemar el muñeco de Año Viejo. Es un símbolo, un ritual. Ahí bien empiezan las prácticas mágicas, ritual de quemar todo eso que fue el año pasado para dar paso al nuevo año que comienza. Entonces hace parte de esa historia. Vamos a avanzar rápidamente. Las tradiciones de fin de año se cargan efectivamente, como lo miraban en el semillero de historia de David, de unas tradiciones o prácticas rituales o mágicas, y esas creencias han pasado a lo largo del tiempo. El tener los granos, las lentejas en los bolsillos para la abundancia, el consumo de las uvas, 12 uvas, una por cada mes del año, los interiores, bueno, una cantidad de agüeros que hacen parte de esa celebración. Esto también se configura con cada una de las culturas que llegan hasta nuestro territorio. Entonces, cuando vemos todo esto, ya vamos conectando con lugares. Miremos, hicimos un recuento de memoria, de historia y tradición, y ahora lo conectamos con lugares. Miremos acá. Resulta que la luz eléctrica llegó a Medellín el 7 de julio de 1898. Es importante que tengamos este dato en cuenta. Voy a hablar un poco más rápido para que ya vamos dando cierre. Resulta que el suministro eléctrico nos cambió la vida. Es que antes el día acababa cuando el sol se ponía. Resulta que antes había un personaje que prendía los faroles en las calles, el farolero. A este personaje también se le llamó el sereno. Resulta que por eso cuando usted veía el sereno, fue madre, me cogió la tarde, se va a oscurecer. Y de ahí no se deje coger del sereno. Que no te toque ver el personaje que prende los faroles, porque quiere decir que ya te cogió la tarde. En este 7 de julio a las 7 p.m. con la inauguración de 150 bombillas, es decir, el primer alumbrado con suministro eléctrico fueron 150 bombillas. Pensemos cuántas bombillas hay hoy en Medellín. Una enorme multitud llegada incluso de poblaciones cercanas, o sea, llegaron de Atoviejo, Bello, de Barbosa, de Copacabana a ver encender las primeras bombillas. Se congregó en el Parque de Berrío. El Parque de Berrío es nuestra plaza mayor, es uno de los lugares más importantes de nuestra ciudad históricamente y patrimonial, para poder apreciar esta modernísima novedad. No había, aquí estábamos todavía con las velas. Aquella noche también brillaba una espléndida luna llena de circunstancia que fue aprovechada por un sencillo personaje conocido como Marañas, lo que llamamos que el bobo del pueblo, pero de bobo creo que no tenía nada, quien utilizó el momento para pararse en el atrio de la iglesia de la Candelaria y en voz muy alta decir a las siguientes palabras: Luna, te jodites, de hoy en adelante tenés que ir a alumbrar a los pueblos.
Esto es muy simbólico porque en este momento se cambia la historia de nuestra urbe y con el suministro eléctrico cambian las dinámicas de vida de nuestra sociedad. Vamos a ver rápidamente algunas imágenes de cómo comienza el alumbrado público en nuestra bella iglesia de la Candelaria. Cada que pasemos por este lugar vamos a recordar que este lugar y la iglesia de Guayaquil nos conecta con un pasado patrimonial. Un tema es nuestra fe o la fe, otro tema es el patrimonio y vemos esta edificación como una de las más antiguas de nuestra ciudad. El alumbrado fue propio de las empresas privadas. Las empresas privadas comienzan a organizar sus edificios o sedes y luego ya se vuelve un tema público que empieza a configurarse. Miremos acá. Está Sijunín. Este fue un año cuando hubo un racionamiento eléctrico, no había suministro eléctrico, entonces EPM, como un gran aporte y como cada año, hizo con los mejores colores y sin luces un alumbrado que pasó para la historia por no tener suministro eléctrico. Acá vemos un agradecimiento muy especial a las mujeres cabeza de familia, que son quienes desde hace muchos años preparan nuestros alumbrados. Acá vemos el pasaje del río. En nuestro río, esta dinámica, este tema urbano cambió la dinámica de nuestro río que había estado relegado por muchos años. Después de que la Sociedad de Mejoras Públicas lo canalizó, luego llegaría esta iluminación que le dio mucha vida y nos llevó nuevamente al río. Este fue uno de los alumbrados que fue catalogado como el tercer mejor alumbrado del mundo. Miremos acá. Ya sabemos como que todo esto se vuelve un símbolo que nos conecta con toda la historia que estuvimos compartiendo en este espacio. Y acá vemos nuestro Cerro Nutibara, nuestro pueblito paisa, ese símbolo que se convierte en un farol de nuestra ciudad, ese símbolo que está ahí y que precisamente lleva el nombre del cacique Nutibara como en honor a esos grandes personajes de nuestra historia. Y cuando llegamos a nuestro pueblito paisa, este ejercicio, tarea que no voy a revisar y que como dice un maestro, amigo y colega de la Academia Antioqueña de Historia, Víctor Ortiz, un antropólogo con quien pudimos revisar toda esta información que hemos compartido hoy, quien conoce nuestra historia, patrimonio de nuestra ciudad, y con Víctor efectivamente conversábamos de esto. Nuestro pueblito paisa es la representación del pueblo tradicional, no solo antioqueño, sino hispanoamericano. Voy a hablar un poco rápido. Recordemos que los pueblos tienen una forma cuadrada, una fuente en el centro que representa el agua de la vida. Al fondo vemos la iglesia, que significa el alimento espiritual, y en los costados los edificios de ayuntamiento y abastecimiento. Este estilo arquitectónico, este estilo de construcción es un estilo romano. Y hasta nuestros días lo tenemos, porque si se cierran los costados se convierte en una fortaleza. Por eso todos los pueblos de Antioquia y muchos de Hispanoamérica tienen este diseño. Entonces, cuando de ahora en adelante lleguemos a una de estas plazas o parques, la vamos a mirar de otra manera. Vemos que en 1975, cuando fueron aprobados los planos, el arquitecto Julián Sierra dio forma a este lugar, al pueblito paisa, que se convierte en un símbolo de todas estas tradiciones de las que hablamos hoy. Y él, para conservar efectivamente como ese legado patrimonial, toma las puertas, chambranas, parte de los balcones y elementos ornamentales de lo que fue el viejo Peñol, el pueblo que está sumergido, y lo trae para que haga parte de esta instalación en nuestro pueblito paisa. Avanzamos cuando se cierra la obra con algunos de los valores estimados. Y acá, en 1967, se configuran los alumbrados como los conocemos hoy. Empieza EPM con ese gran regalo para nuestra ciudad y todas aquellas entidades que se suman a esta gran historia. Y en toda esta historia ha sido un protagonista especial nuestro Cerro Nutibara, que acá vemos también otra imagen de esas celebraciones en el Cerro Nutibara, en nuestro pueblito paisa, un lugar que la EDU ha conservado, que mantiene y que ha intervenido para beneficio de nuestra ciudad, porque más que un lugar es un punto de encuentro con nuestra historia y con nuestra cultura. Acá podemos ver las iluminaciones tradicionales de cada uno de esos años. Y creo que esto nos da una nostalgia y nos conecta con muchas celebraciones hermosas de la Navidad y nos recuerda a tantas personas maravillosas que han hecho parte de esta historia. Acá vemos toda la intervención que actualmente la EDU, que nuestro municipio ha hecho en este Cerro Nutibara para que tengamos unos nuevos espacios para el encuentro, para compartir y recorrer. La invitación es volver efectivamente a nuestro Cerro Nutibara, que él siempre ha estado ahí abierto para que a partir de lo que hablamos hoy, creo que lo miraremos con unos ojos totalmente diferentes.
Y nuestro pueblito paisa de siempre, renovado con nuevos espacios, zonas verdes, locales comerciales, para seguir disfrutando de nuestras tradiciones navideñas. Ya sabemos que tenemos un espacio dispuesto con lo mejor y el compromiso y calidad humana de la DUT para tener un espacio que, como les digo, no solo es arquitectónico, sino patrimonial, turístico y nos conecta con ese sentido profundo de nuestra historia. Revivamos nuestras tradiciones navideñas en el pueblito paisa. Acá vemos una imagen de un espacio que pudimos compartir nuevamente con un amigo, colega y gran antropólogo, Víctor Ortiz, que ha permitido que mucha de esta información que encontramos entre líneas pueda quedar en estos documentos y manifiestos patrimoniales. Entonces, con esto cerramos este espacio. Gracias, gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Y podemos entonces ahora pasar aquí. Muy bien, Valeria, muchas gracias por la pregunta. Ya una serie de comentarios, preguntas que puedan surgir. Y felices fiestas. De parte de todo el equipo de la EDU, les deseamos una feliz Navidad, próspero año, unas felices fiestas, que recordemos el sentido de esa Navidad y compartir en familia. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Ramírez y espero que este contexto sea de interés y que puedan compartirlo y multiplicarlo en sus hogares. En cuanto a la pregunta que nos hacía Valeria, como muchas de las preparaciones, muchas de las formas que llegaron de China, encontramos sí la pólvora. Toda esta pólvora, recordemos que arcabuces, bayonetas, trabucos, cañones que venían efectivamente en las embarcaciones españolas, llegan a América, en los fuertes donde se preparaban. Recordemos que la primera Navidad fue celebrada en un fuerte en la isla de la Española cerca a Cuba y allí estaba presente la pólvora. Entonces el uso de estas pólvoras, tanto para esto como para fiestas como el tejo o la minería, ya ha estado presente porque llega efectivamente con los españoles y se refuerza el uso de esta después del periodo de independencia pasado 1800. Se refuerza con las migraciones inglesas que vienen a hacer la minería en Antioquia. Ellos son los que ya traen más explosivos para el tema de la explotación minera. Entonces de ahí es que nos llega mucho todo este tema de la pólvora, pirotécnicos y todo este trabajo. Juan Camilo Enríquez, Juan Camilo, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Qué bueno, creo que una persona que conoce también mucho de nuestras tradiciones. Qué bueno que nos acompañes, Camilo. Y a todas las personas, a Liana Carmona, muchas gracias por tus comentarios. A Luz Polgarín, también gracias por tus buenos deseos y esperamos que esta información se pueda compartir. Hilda Inés, una feliz Navidad también para ti y tu familia. Muy bien, un saludo especial para Eduard Berrío. Resulta que los buñuelos, la natilla y el tamal son de esas preparaciones como mencionábamos ahorita. Algunas llevan pocos ingredientes, entonces facilitan que las podamos preparar en un tiempo relativamente corto y que se puedan compartir con bastantes personas. Entonces, si bien ya venía de España, se terminan de configurar acá y es el compartir con familia o el compartir con vecinos cuando cerramos la cuadra. El tema de la marranada y todo esto también llega de ahí. MK Gómez, el tema de la suerte con las lentejas y otras legumbres. La suerte, los granos están muy vinculados con la abundancia por el tema de las cosechas o almacenamiento y suministro. En la antigüedad, cuando llegaba el invierno, nos cerciorábamos que tuviéramos bastantes granos para pasar esta temporada. Entonces, los granos son símbolo de abundancia, estabilidad. Entonces, por eso se acostumbra las lentejas, el maíz, el arroz, como un símbolo efectivamente de abundancia. También de los romanos el tema de la sal. Resulta que muchas veces los pagos se hacían con trueques e intercambios de sal. De ahí viene el nombre del salario o salarium. Entonces, de ahí no deje regar la sal porque está dejando regar el pago. Entonces, de ahí vienen pues como muchas de estas figuras. Entonces, creo que hemos podido abordar este tema de una forma muy interesante. Hemos contestado algunas de las inquietudes. Muchas gracias. Nos hace otra preguntita Diana Carolina y nos dice: Daniel, buenas tardes. ¿En qué década se inició la tradición de los pesebres? Ya nos habías contado un poco que de las pastorelas pasamos a los pesebres, pero en nuestro contexto, ¿cuándo podemos decir que arrancamos esa tradición de armar el pesebre en nuestras casas y de hacer la novena en torno a ese pesebre? Muchas gracias, Mónica. Diana, un saludito muy especial. Gracias por estas intervenciones y por acompañarnos durante la transmisión. Resulta que
La tradición del pesebre, como mencionamos, empieza por ahí en 1200, pero ya venía desde antes tomando forma con la exhibición de reliquias, ¿cierto? En nuestro pueblo la configuración de la Navidad que tenemos es una configuración tardía y que se impulsa con la llegada del suministro eléctrico y exportaciones. Vamos a que el pesebre tal cual lo conocemos, se empieza a configurar la elaboración del pesebre con esto que podríamos llamar, que no serían propiamente maquetas, sino... bueno, se me va en este momento el nombre, la representación de los santos, incluso la decoración e iluminación, la ovejita que cada pesebre se cae, todos tenemos un pesebre que la oveja se le cae, empiezan a hacerse pasado 1910, 1920. Ahí empieza ya a sentarse esta forma que toma este pesebre que tenemos en la actualidad. Daniel, nos hablabas un poquito de esos agüeros, de las 12 uvas, y precisamente doña Lucía nos pregunta de dónde nacen esos agüeros, y es que para fin de año tenemos bastantes. La maleta, la vuelta a la manzana con la maleta, lo que tú decías, los cucos amarillos para la buena suerte. Bueno, tenemos cantidad. ¿De dónde nacen esos agüeros o cómo se vienen configurando? Bueno, resulta que los agüeros es algo muy particular. Resulta que los agüeros también nos llegan de esos pueblos antiguos, tanto en los pueblos nativos, con el espíritu del bosque, de la naturaleza, los espíritus europeos, las creencias europeas y las creencias africanas, ¿cierto? Es muy importante tener, el agüero viene de augurio, augurio tiene una raíz latina que es el augurium, que son interpretaciones. Entonces las interpretaciones son señales. Entonces nosotros consideramos que si hacemos esto no nos va a pasar esto, que si tenemos esta costumbre esto nos va a traer abundancia, y esto llega efectivamente con las migraciones, principalmente de España. Muchos de estos agüeros y muchas de estas tradiciones nos llegan de Roma, pasan a España y luego llegan a los pueblos de Antioquia, a estas fundaciones. Por ejemplo, de los árabes tenemos los amuletos. Ay, que yo tengo un muñequito chiquito que lo vamos a quemar, que vamos a escribir lo que no queremos que pase en una hojita y la vamos a quemar, que el baño con ciertas flores nos va a dar abundancia. Esto es muy de las tradiciones árabes y musulmanas. De los nativos también heredamos amuletos. De África llegaron prácticas como el vudú o la santería, esos rituales así de magia. De los judíos llega algo que se denomina la gematría o pensamiento esotérico, que los números, que las 12 uvas, que la novena, los 9, pues el tema de los números. Y estos agüeros también, el de tener ropa nueva ese día para que tengamos un año, pues el de salir con las maletas. Todas estas preparaciones efectivamente nos llegan, muchas de España, muchas llegan de España y se configuran con otras que ya teníamos acá a nivel local. Bueno, Daniel, y cerramos esta tertulia hablando del pueblito paisa, porque es que es un ícono y toda la gente recuerda esos alumbrados en el pueblito paisa, y de alguna manera lo que mencionabas, el pueblito paisa reúne muchas de esas tradiciones, porque allá podemos encontrar la bandeja paisa, encontramos la natilla, encontramos los buñuelos, y también con esta tertulia es esa invitación a conocer de dónde vienen todas estas tradiciones, pero también a resaltar un lugar tan especial para nosotros como es el pueblito paisa, que lo estamos renovando en este momento, pero queremos que el próximo año vuelva a tener esa fuerza, esos alumbrados memorables que la gente hacía fila para llegar allá a verlos y que los sigamos disfrutando, porque algo muy importante que mencionaste, el pueblito paisa se conserva original como lo conocemos, se restauró para que se conserven las mismas ventanas, puertas y chambranas, pero estamos ganando más espacio para lo que tú decías, para compartir, para ir en familia, nuevas zonas verdes. Entonces yo creo que va a ser un lugar más que especial para que revivamos todas estas tradiciones en la próxima Navidad. Claro que sí, Mónica, es verdad, y creo que todas las personas que nos acompañaron y quienes vean esta transmisión en otro momento, cuando vuelvan al pueblito paisa lo mirarán con otros ojos. Uno, por esta intervención tan hermosa que ha tenido lugar, y dos, porque vamos a entender entre líneas todos estos símbolos y esta gran historia. Así es, Daniel. Bueno, entonces a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por estar ahí, por conocer esta historia tan maravillosa que nos compartió Daniel en la tarde de hoy. Ustedes recuerden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales @edumedellín para ver temas tan interesantes como este. También tenemos otras tertulias que si no las han visto, aprovecho para invitarlos a que las conozcan. La tertulia del Pueblito Paisa, del Teatro Carlos Vieco, del Cerro Nutibara, en fin, ahí van a encontrar diversidad de temas. A ti, Daniel, mil gracias por compartirnos todos estos conocimientos maravillosos que, lo que tú dices, hacen que entendamos mucho más nuestra historia y que valoremos mucho más esas tradiciones.
Efectivamente, Mónica, muchísimas gracias por la invitación a ti y a la Edu. Muchas gracias a nuestro control máster Juan David por todo el apoyo en esta transmisión y a quienes nos acompañaron. Un saludo muy especial y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.